Yo no sé si ustedes saben, ustedes no me conocen mucho. Nosotros venimos de Sudamérica. Específicamente, yo nací en Perú, hice mi ministerio en Sudamérica, en Chile. Y antes de ser pastor, yo me dedicaba a la música y me dediqué a la música por muchos años, escribiendo canciones, que fue lo que yo estudié en música, y escribiendo para otros también. Pero en algún momento en mi corazón surgió el deseo y la necesidad de escribir para mí, para Dios, pero canciones que yo interprete. Y el 2001-2002, hace 20 años, grabé el primer disco en Argentina con músicos de la Universidad Adventista del Plata en Argentina. Un disco que ha sido una bendición para mi vida. Pasaron los años, seguí escribiendo música para otras personas, para otros cantantes. Hicimos algunas músicas también con amigos como Eddie Aravena y tantos más que quizás algunos de ustedes han escuchado. Y luego empecé a escribir otras canciones que dije, voy a grabarlo para mi siguiente disco. Pero pasaba un año, no lo pude hacer, pasaba otro año, no lo pude hacer, y un día me visitó una enfermedad llamada cáncer. Y este cáncer afectó mis cuerdas vocales, a tal punto que la amenaza era quedar sin voz. Y el Señor hizo un milagro en mi vida. Cuando yo hablo del cáncer, cuando yo hablo de las crisis, yo no lo hablo desde la comodidad de un escritorio de un pastor. Yo lo hablo detrás de una cicatriz de bastantes centímetros en mi cuello que algunos todavía pueden ver por acá. Y yo digo siempre, Satanás, el autor del mal del cual hablamos ayer, siempre quiere quitarle el gozo a los hijos de Dios. Y yo le dije al Señor, Señor, por favor, no quiero, si tú me quitas la voz, ¿qué es un pastor sin voz? Y en el caso mío, ¿quién soy yo si no canto y no predico? Mejor hazme dormir. Entré al quirófano esa mañana, a las 6 de la mañana, al hospital clínico de la universidad, el hospital de la Universidad Católica de Chile. Y el doctor Nicolás Droppelmann, doctor de ascendencia alemana, chilena, me dijo, Daniel, va a ser una operación larga. Vamos a tratar de extraer la enfermedad sin comprometer tu voz, pero no te prometo nada. Porque este tipo de enfermedades, este tipo de cáncer, compromete la voz de 8 personas. Pero vamos a hacer todo lo posible para que eso no ocurra. Así que a las 6:30 de la mañana, con una bata, un camisón blanco, me despido de mi esposa y yo le digo al Señor, Señor, ahora estoy en tus manos. 8 horas después de la operación, 8 horas, 7 horas a 8 horas. El doctor me viene a visitar a la habitación. Entonces yo ya me recupero de la anestesia. Él me dice, quiero que sonrías. Y yo sonrío como estoy sonriéndoles a ustedes en este momento. Y él se rasca la cabeza, rubia, ¿verdad? Un doctor muy especial. Él mira a mi esposa, me dice, quiero que levantes tu brazo derecho, ¿no? Yo levanto mi brazo derecho. A mí me gusta ir al gimnasio, hacer pesas, entonces me encantaba siempre hacer ejercicio de brazos. Y yo levanto mi brazo hacia arriba. Vuelve a rascarse su cabello rubio el doctor Droppelmann y me dice, habla. Y yo empiezo a hablar con una voz más o menos como la que ustedes están escuchándome, pero quizás con menor potencia. Entonces él sale con mi esposa afuera. Yo dije, ¿qué pasó acá? Y le dice a mi esposa, mira, lo hemos operado, salió la enfermedad, pero hay cosas que no entiendo. Este hombre, becado en la Universidad de Nueva York, con su especialidad de oncología, cabeza y cuello, especialista, un experto. Y me dice, yo sé que Dios existe, yo soy del Opus Dei, soy católico, pero aquí algo pasó. Primero, para poder retirar la enfermedad, uno tiene que cortar ciertos nervios. Y para los que son del área de salud saben que un nervio en 8 horas no se recupera, es más, nunca se recupera. Y nosotros cortamos un nervio facial del rostro atrás, ¿no? De tu esposo. Y es el nervio que genera la sonrisa del lado derecho del labio.
Él tenía que quedar con una parálisis y no la tiene. Mi boca no está torcida. Segundo, al trabajar la parte del esternocleidomastoideo, hay una conexión hacia la espalda. Y normalmente las personas quedan con cierto problema al principio y luego con el paso de los años eso se flexibiliza. Pues tu esposo levantó la mano derecha como para cambiar el foco. Tampoco lo entiendo. Y lo más increíble, aunque yo tuve mucho cuidado y operé con un equipo laringio de arteria y vena para no cortar nada, su voz prácticamente está igual. Cuando yo te cuento esto, es para honra y gloria del Señor Jesús. Ve a tu Biblia, si la tienes o si la tienes en tu celular, a una historia que me ayuda a entender cómo enfrentar el dolor y la crisis cuando nos visitan. Está en 1 Samuel capítulo 29. David estaba viviendo con los filisteos. Curioso, ¿no? David había compartido con este grupo de personas que antiguamente habían sido sus enemigos, pero que ahora lo refugiaron por un tiempo, porque la ira del rey Saúl se había encendido sobre este jovencito y quería eliminarlo. No quería tener un sucesor, Saúl. Entonces David, en algún momento dado, los filisteos lo despiden y le dicen con las siguientes palabras que había sido David para ellos. 1 Samuel 29:9 dice: Y Aquis respondió a David y dijo: Yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios. Pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Así que David, quedas libre. Vuelve a tu casa, porque tú eres muy bueno. ¿Algún enemigo tuyo que hayas tenido en la vida ha dicho alguna vez algo bueno de ti? David se le dice que era un asesino, que llegó a ser un promiscuo, que llegó a ser un adúltero, mintió, etcétera. De cosas terribles se le acusan a David. Pero me llama la atención que es el único nombre que Dios más recuerda hasta en el Nuevo Testamento. Y es que el problema de la vida, escucha bien querido, tú que me estás viendo en las redes sociales, tú que estás aquí en el salón, no es que te caigas. El problema de la vida no es que caigas. El problema es que aprendas a levantarte de la mano de Dios. Y no le estoy hablando aquí a un grupo de personas perfectas, ni yo soy perfecto. David no lo era, pero para sus enemigos era tan bueno que decían: eres como un ángel para nosotros. No queremos que te pase algo. Vete, no vayas a la guerra con nosotros. Y David se fue. Y se fue con sus soldados y sus amigos. Y el texto bíblico, ahora viene el 30, acompáñame en 1 Samuel 30. Dice que cuando David, verso 1, y sus hombres vinieron a Siclag, el tercer día, los de Amalec, un pueblo también enemigo, terrible, los de Amalec, habían invadido el Negev y a Siclag, donde estaba el campamento de David, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. O sea, llegó David con sus soldados y ve que el campamento donde estaban sus esposas, sus hijos, su familia estaba asolado. Habían llegado los amalecitas, un pueblo históricamente enemigo de Israel, desde los tiempos de Moisés, de hecho. Y habían arrasado el campamento y se habían llevado secuestradas a las esposas, a sus hijos. El texto bíblico dice en el verso 3: vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente con quien él estaba alzaron su voz, que eso es gritar, y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Yo no sé cómo será llegar a tu casa y encontrarte un escenario como este.
Yo hasta el día de hoy, por la gracia de Dios, nunca he sido víctima de un robo en mi casa. Una vez estuvimos a punto de ser asaltados. Estábamos en casa, una casa pastoral que nos habían dado a vivir la misión ahí al sur de Chile. Y nosotros por las fechas de Navidad habíamos salido a ver a la familia, pasarla con la familia, y nos habíamos ido, y a la vuelta los hermanos me dijeron: pastor, usted no estuvo en Navidad en su casa. No estuvimos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque una noche antes de la Nochebuena, aquí habían policías, estuvo el grupo especial de operativos, de antiexplosivos. Bueno, era una película su casa. La rodearon policías y nosotros nos preocupamos porque vimos las luces y todo, y dijimos: ¿qué le habrá pasado al pastor? Resulta que había habido una fuga de una cárcel de ese lugar, la cárcel de Concepción, de esa ciudad donde estábamos, y uno de los peores criminales se había escapado y se había escondido en el entretecho de nuestra casa, en el ático, no sé si le llaman lo mismo aquí, y ahí estaba escondido. Otras palabras, luego que lo interrogaron, dijo que el tipo estaba escondido 2 días. El día antes que nosotros nos fuimos, mientras preparábamos la maleta, el tipo estaba escuchando todo arriba. Menos mal no bajó. Nosotros nos fuimos. Así que eso es lo más cercano que hemos vivido en cuanto a la casa. Pero a mí me han intervenido personas. Estuve de misionero en el altiplano de mi país, en lo que es la parte de la sierra que le llamamos. Estamos hablando de 5.000 metros sobre el nivel del mar, 16.000 pies, ¿será eso? Y allí fui interceptado junto con otro amigo que era misionero por un grupo de aniquilamiento de Sendero Luminoso. La gente más mayor acá sabe qué era Sendero Luminoso en los 80s y 90s. El grupo armado terrorista más buscado del mundo. Y ellos nos intervinieron con unas metralletas frías en nuestro estómago. Nos pidieron que abandonáramos el lugar. Hemos vivido experiencias duras, difíciles, pero nunca, hasta el día de hoy, gracias a Dios, la experiencia de que hayan arrebatado a nuestros amados. Debe ser una experiencia muy terrible. El secuestro, la violación, el abuso, son experiencias dramáticas. Y David se estaba enfrentando a eso. Así que esos grandes valientes de David, esos hombres fuertes, ya te imaginas, soldados, armados, gritaron, lloraron, clamaron. Y es que los hombres también lloran. Esa frase de que los hombres no lloran fue creada por personas que no eran humanos, eran marcianos, eran de otro planeta. Porque Dios les hizo a hombres y a mujeres lacrimales. Tenemos lacrimales, todos los hombres. Y llorar es un acto que despeja el alma, que lava el espíritu de adentro hacia afuera, sea cual fuera la razón por la que llores. Pero la gente que se guarda el rencor, la gente que se guarda el dolor, la gente que internaliza ese sufrimiento y no lo defoga, no lo libera, se está preparando para un cáncer, se está preparando para una enfermedad endocrina, porque esas cosas que no se liberan quedan guardadas en tu corazón y eso crea raíces de amargura que van envenenando tu sangre, van envenenando tus emociones y tu espíritu. Por eso David llegó a decir: cuando callé secaron mis huesos en mi gemir todo el día. Cuando callé, cuando me guardé mi pecado de haberme acostado con una mujer que no era la mía, Betsabé, ¿se acuerdan de esa historia? Cuando yo me arrepentí ni confesé mi pecado, se empezaron a secar mis huesos. Cuando una persona guarda el dolor de un pecado oculto, no lo confiesa, cuando alguien es corrupto, vive una vida doble, cuando alguien está tratando de engañar a su esposa, a su esposo, ocultando evidencias, hay alguien que te va a ver aunque te escondas en un búnker de acero, y ese es el ojo de Dios. Y quizá le esté hablando a alguien esta noche que tiene algo en su pasado que no lo ha liberado ni lo ha abierto, y eso lo está consumiendo, y no hay forma de que te puedas liberar de eso, ¿no? Te da vergüenza siquiera hablarlo. Así que cuando tú te enfrentas al dolor, primer principio, aprende a liberar tu dolor. Hay muchas formas de hacerlo. En este mundo, tú te vas a encontrar que hay gente que libera su dolor yendo a un bar, yendo a una cantina. Y se libera su dolor tomando y envenenándose y libando vino hasta más no poder, o trago, o drogas, o inyectándose sustancias. Creyendo que eso va a borrar esa escena del pasado. Eso no se borra ni con todos los litros de trago o ron que te tomes, ni con toda la marihuana que fumes o la heroína que te inyectes, porque eso te acompañará donde quiera que vayas. El único que puede sacar eso de tu corazón es el Señor Jesucristo. No hay nadie más.
Mira, el texto nos está enseñando un primer principio para enfrentar el dolor. Y el primer principio es: reconócete que eres humano. Reconócete que eres humano. Y esta noche quiero hablarle a los líderes que me están mirando por las redes, por la internet y los que están presentes. A los pastores, a los líderes religiosos. Tú no estás hecho de acero, querido. No porque seas un líder, un pastor, un consejero, alguien que es admirado, alguien cuyo consejo es seguido por otros, significa que tú nunca te vas a equivocar. Somos de carne y hueso. Yo aprendí hace muchos años a no perdonarme las licencias que me doy cuando quiero disfrutar tiempo de calidad con mi familia. Porque hay líderes que viven con la culpa cuando quieren disfrutar tiempo con su familia y están pensando: ¿y qué hago acá? Debería estar trabajando, debería estar visitando, debería estar preparando un sermón. ¿Y qué dirán los hermanos? Disfruta, porque hay una de las cosas más terribles en la vida, que es la culpa. Hay adventistas, católicos, evangélicos, presbiterianos, metodistas que viven en su religión basada en la culpa. Guardan su día de reposo por culpa. Se alimentan como ellos consideran que deben de alimentarse, bajo la culpa, porque si no lo hacen, sienten una culpabilidad terrible. No se hace por culpa la vida cristiana. La vida cristiana no se vive bajo la culpa. Eso te amarga la vida. Eso llega a ser tan pesado, tan difícil esa carga de sobrellevar, que los jóvenes terminan hastiándose, hostigándose y se van de la fe. La vida cristiana no se vive por culpa. La religión se vive por culpa. El cristianismo se vive por amor. Entonces, cuando tú te enfrentas al dolor, al sufrimiento, si un pastor se enfrenta al dolor y al sufrimiento, tiene lícito llorar, puede hacerlo, puede clamar. Cuando tú estás pasando por un dolor y un sufrimiento y te deprimes y te entristeces, vas a una iglesia y te dice el pastor: ¿cómo que están con depresión? Eso es falta de fe. Ese pastor es un ignorante, debe de volver a estudiar. Ese líder religioso que te generó esa culpa adicional a tu dolor que ya traías a la iglesia. Querido, el Señor Jesús dijo: mi alma está muy triste al punto de la muerte, oren por mí. ¿Cómo me explicas eso? El Salvador del mundo, el ser más perfecto que ha caminado sobre este planeta, dijo: mi alma está muy triste al punto de la muerte. Te voy a decir por qué. Porque Jesús era completamente humano y también completamente Dios, solo que su divinidad estaba velada. Y Él sintió todos los estertores de la muerte y el sufrimiento que podemos sentir en este mundo. Por eso Él te entiende. Por eso cuando te pierdes a un hijo, por eso cuando muere un hijo tuyo en tus brazos, Él entiende eso. Él sabe lo que es el dolor. Cuando hay hambre, cuando aprieta el estómago porque no hay nada más que echarle. Dios sabe eso porque su hijo lo vivió. Y el que ha visto al hijo ha visto al Padre. No es que Dios es indiferente a tu dolor. Dios no me entiende, pastor. Claro que te entiende. Tú nunca llevaste una cruz. Tu hijo jamás fue crucificado y lacerado delante de ti. Pero el Padre sí lo hizo, lo vio. Así que Él puede entender tu dolor, tu sufrimiento. Pero aprende a dimensionar tu dolor y tu sufrimiento. Segundo principio que aprendemos de esta historia de David. Primer principio: acéptate que eres humano y llora. Segundo principio: dimensiona tu dolor. ¿Cómo es dimensionar mi dolor, pastor? Aprende a medirlo, aprende a saber de qué tamaño es y no lo sobredimensiones. Cuando te dicen que tienes cáncer, se te viene el mundo encima, se te cae el cielo, se te desploma todo. Yo lo sé. Y vino un momento de dolor, y vino un momento de sufrimiento y de lágrimas. Luego vino un momento de racionalizar. ¿Qué opciones tengo? Doctor, ¿qué oportunidades tengo? Aunque entre eso y la racionalización hay un modo intermedio, yo le llamo, que son aquellos que no tienen la capacidad de salir adelante y lo niegan. Dicen: no, yo no tengo esto. Viene la negación. Y yo no sé si esta noche le estoy hablando a alguien que dice: pastor, está hablando un tema que a mí no me compete, no me compromete, no me identifica, aun cuando sabes que te identifica. Y estás con todas las ganas de cambiar esta transmisión y pasarte a otra página o pararte de aquí e irte, porque sabes que Dios está tocando esa herida sangrante. Pero el gran médico de los médicos, cuando hace eso, es porque quiere finalmente cerrar esa herida. Andas por la vida sangrando y eso duele y eso molesta. No es que se te va a borrar
esa cicatriz. Quiero que escuches bien esto que te voy a decir. No es que Dios borre esa cicatriz. Ya no, alguien me hizo daño, no, ya no me acuerdo. No es eso. He escuchado muchos temas acerca del perdón. Algunos dicen el perdón es olvidar. No, ese sermón está mal hecho. No se olvida el dolor. Escúchamelo bien. Pastor, pero yo he escuchado a tantos pastores. Bueno, no quiero ponerme como el corrector de pastores esta noche. Solo decirte que eso es una utopía bonita, homiléticamente lindo, pero no es real. Yo no olvido lo que yo sufrí. Porque cada mañana que me afeito, y miren que me afeito, porque soy muy peludo, y cada vez que me afeito, veo mi cicatriz. Pero ya no me duele. Y es lo que hace Dios cuando tú enfrentas un dolor, un sufrimiento. Va a quedar esa cicatriz, la vas a ver, la vas a recordar, vas a ver la foto de tu hijito que se te fue, vas a ver la foto de tu madre, de tu esposo, de quien sea que hayas perdido, y vas a recordarlo, y va a haber lágrimas, y va a haber alegrías, porque vas a recordar algo jocoso de aquella persona, pero ya no está a tu lado. Pero ya no llorarás como ese momento, ya no sufrirás como ese momento, porque si has permitido que Jesús controle tu herida, eso será superado, pero no olvidado. Y eso es lo que Dios quiere hacer esta noche contigo. Que puedas mirar el dolor de tu pasado y digas, wow, eso fue doloroso, pero ya no duele, ya no sangra. Toco la herida y me la paso y wow, ahí está el bulto de la cicatriz, ahí lo tengo, pero ya no duele. Y esa cicatriz me recuerda de que soy un guerrero. Esa cicatriz me recuerda que soy un campeón, que Dios me hizo un campeón sobre la prueba. Amén. Que me hizo más que vencedor, dice el apóstol. Tercera cosa, David no solo quedó llorando, ni solo quedó mirando en lo terrible de la inmensidad, de la dimensión del dolor, sino que el texto bíblico dice que se angustió mucho y llamó a un hombre llamado Ahinoam, jezreelita, y lo trajo adelante porque el pueblo hablaba de apedrearlo, y llamó a Abiatar, verso 7, y Abiatar, hijo de Ahimelech, le dijo, tráeme el efod, quiero hablar con Dios, quiero consultarle a Dios. No te quedes llorando, no te quedes mirando el campamento vacío y desolado, anda y busca a Dios. David fue y le dijo a Abiatar el sacerdote, tráeme el efod. El efod era esa parte de la estructura de la ropa del sacerdote donde Dios hablaba a través del Urim y el Tumín, dos piedras, donde Dios podía decir un sí o un no, donde Dios se comunicaba con su pueblo. Y David fue al efod, no fue a la taberna, no fue al alcohol, no se unió a sus amigos que también habían perdido a sus esposas para drogarse, no se hundió en la desesperación. Lloraron, claro, Dios quiere que llores, Dios quiere que te desfogues, Dios quiere que vayas a una playa y si quieres grites en silencio, porque somos humanos, porque a veces es importante ir a un psicólogo, abrir tu corazón y tu mente. Ay, pastor, pero los psicólogos, si tenemos a Dios, sí, no dices lo mismo cuando te duele una muela infectada, vas corriendo a un dentista que te la saquen. Porque Dios puso a los médicos, porque Dios puso a los psicólogos, porque Dios puso a los dentistas, a los odontólogos. ¿Se entiende? Pero quiero ir a este punto, ir donde Dios, las pautas de Dios. Abiatar va donde David, le muestra el efod. Señor, ¿qué hago? Verso 8, David consultó a Jehová. Tengo un dolor, tengo un sufrimiento, ¿qué hago, Dios? Este es el escenario, esta es la dimensión que hago, Dios. Dios le responde y le dice, mira, anda, persíguelos porque los vas a vencer. Y Dios le da la ruta a David. ¿Dónde vas a encontrar a esos merodeadores, a esos malhechores? Vas a recuperar tu gente. Anda. Pero David preguntó, ¿a dónde, Señor? Dios le dio la ruta, le dio el GPS, le dio todo, el mapa. Y el texto bíblico dice que David, verso 17, desde aquella mañana que los encontró a estos malvados, los hirió hasta la tarde del día siguiente y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre camellos y huyeron. El verso 18 dice, y libró David a todos los amalecitas que habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo, y de todas las cosas que les había tomado, todo lo recuperó David. Verso 19. ¿Y sabes por qué lo recuperó? Porque siguió la indicación de Dios. Y esta historia me enseña muchas cosas, querido. Me enseña que empezó mal, pero terminó bien. Yo no sé si estoy hablando esta noche a alguien que
empezó mal su vida. Pero te doy una buena noticia, no importa la edad que tengas, puedes terminar bien tu vida. Puedes acabarla bien de la mano de Jesús. No importa la edad que tengas, querido. No importa la edad que tengas. Y no importa cuántas fallas y errores hayas cometido, tu vida puede terminar diferente. Es una película en producción todavía, el final lo pones tú. Porque tú decides darle el final que tú quieres. Dios no puede golpear la puerta de tu corazón y entrar abruptamente. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. De ti depende, dice Jesús, que yo entre, sane, seque esa herida, de una vez detenga la sangre, porque está sangrando. Déjame entrar para tratar tu herida. Tus heridas van a mejorar en la medida en que tú me dejes entrar, dice el Señor. Pero si sigues pensando que la vida es así, que no naciste para ser feliz, como decía Juan Gabriel, el profeta, no nací para amar, y escuchas todo el tiempo ese tipo de música, y no, yo pobrecito no estoy para esto y voy a morirme así, morirás así. Porque estás definiendo tu realidad, porque tus palabras están creando tu realidad. Pero si te aferras a esta palabra, no a la tuya, a esta palabra, y dices, Señor, mi palabra no vale nada, me aferro a la tuya, y tu palabra dice que yo quiero, dice el Señor, pensamientos de paz para ti. Yo tengo pensamiento de prosperidad para ti. Yo te sanaré, te daré medicina, Jeremías 33:3. Mira tantas hermosas promesas, Isaías 41, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, estoy a tu lado. Aunque pases por las aguas, no te ahogarás, ni el fuego te quemará, estoy a tu lado. Si te aferras a esta palabra, no a la tuya, tú saldrás adelante en el nombre del Señor. Eso depende de ti, no de mí, del pastor, de quien te invitó, de tu esposa, porque Dios algún día, cuando esté frente a ti cara a cara, tú no podrás utilizar delante de ningún ser humano para echarle la culpa. Porque cada caso será visto de manera personal. Estás donde estás ahora por ti. Tus decisiones te llevaron aquí. Ahora depende cómo quieras escribir tu final. Y lo maravilloso de esto, que en medio de la crisis de este mundo puedo tener la seguridad de que esta historia va a terminar bien, porque el final Dios ya lo escribió. Solo tienes que creerle a Dios. Y esta noche yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos quieren tener ese final con Dios? ¿Cuántos quieren escribir su historia dejándole la pluma a Dios para que Él escriba su final?